¿Cómo estamos, iglesia? ¿Todo bien? Qué bueno, qué bendición es compartir un sábado más, ¿no? Siempre digo lo mismo, pero es realidad de lo que hay en mi corazón. Gratitud a Dios por poder compartir con todos ustedes, por poder compartir como familia un sábado más y principalmente por la oportunidad que me da de poder compartir juntos, ¿no? Un nuevo fin de semana. Sé que la actividad de la mañana estuvo espectacular. Ahí vi las fotos y bueno, damos gracias también a Dios por todo lo que Él está haciendo en este tiempo, en cada uno de nosotros, a través de cada uno de nosotros. Adri, ¿vos podrías cerrar los otros canales? Es que se mete como el audio de los, solo dejar este acá. Bueno, gracias. Bueno, no pasa nada. Continuamos con esta serie que nos está enseñando. Denme un chance nomás. Ahora sí, porque si no me estaba haciendo como un feedback y lo sentí aquí en la oreja. Bien, vamos de cero nuevamente. Continuamos con esta serie, ¿no? Que nos está enseñando a valorar, o más bien estamos aprendiendo a redescubrir el valor de todos estos, no sé, podemos ponerle el nombre con el que más nos sintamos identificados: regalos, bendiciones, tesoros de parte de Dios para nosotros, pero que muchas veces al no entender el alto valor que tienen, el estar a veces tan distraídos con tantas cosas en las que andamos metidos, simplemente a veces no podemos ni siquiera percibirlos, no podemos ver que están allí para nosotros, no podemos disfrutarlos, no podemos agradecer por ellos. Y entonces hemos venido hablando sobre una serie de cosas en las que le pedimos a Dios que nos ayude nuevamente a encontrarle el valor, para darle gracias a Él y sobre todo para disfrutar eso de parte de Dios para cada uno de nosotros. Hablamos de valorar la vida, hablamos de valorar las oportunidades, hablamos de valorar las pausas, hablamos de valorar la iglesia también como esta familia en la que podemos crecer. Y la semana pasada Ire nos habló sobre valorar nuestra familia y la importancia de esforzarnos y enfocarnos en construir hogares y no solamente casas. Hoy estamos en el sexto tema de esta serie y vamos a estar hablando sobre valorar las buenas noticias. Yo creo que si hay algo, y esto es algo lamentable, pero si hay algo por lo que se caracterizan estos tiempos, es por las malas noticias. Estamos saturados de malas noticias, ¿sí? Es un bombardeo constante de información negativa. Prendes los noticieros, entras a redes sociales, corrupción, inseguridad, enfermedades, violencia, conflictos, guerra, hambre, injusticias, desempleo. Y eso sin mencionar aquellas malas noticias que podrían estarnos llegando a cada uno de nosotros durante el día, cosas que pasan en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Bombas que explotan como granadas en nuestra mente y corazón y que en fracción de segundos nos ponen en un estado de ansiedad, de temor, de preocupación, de incertidumbre. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo vamos a solucionar? ¿Saldremos de esto? Es tan fuerte lo que estamos viviendo que según la Organización Mundial de la Salud, para el 2030 los problemas de salud mental van a ser la principal causa de discapacidad en el mundo entero. Y ante este panorama nosotros nos preguntamos, ¿qué hacemos, no? Es desalentador cuando leemos cosas como estas. La buena noticia para nosotros es que por la gracia de Dios tenemos una verdadera buena noticia para contar, una verdadera buena noticia para darle esperanza al mundo. Esa noticia es Cristo Jesús y su evangelio. Cristo es nuestra esperanza, Cristo es nuestro refugio, Cristo es nuestro consuelo, Él es nuestra fuerza en la prueba, cuando sentimos ya no puedo más, ¿cómo voy a salir de aquí? ¿Cómo voy a superar esto?
Él es nuestro sanador en la enfermedad, cuando los médicos dicen ya no hay nada que hacer, cuando nadie da con el diagnóstico. Él es nuestro proveedor cuando todas las puertas se cierran y decimos, ¿y ahora cómo voy a suplir para esto? Él es la luz que alumbra en la oscuridad. Él es nuestra paz, Él es nuestro gozo, Él es nuestro defensor. En Cristo encontramos todas esas cosas y aún más. Por eso es que su evangelio es la mejor noticia de todas. La pregunta que muchas veces yo me hago es, si el evangelio, esta buena noticia, es todo esto que nosotros decimos que es y todo lo que nosotros creemos que es, porque pocos quieren escuchar esa noticia. Y peor aún, porque pocos quieren contar esa noticia. Romanos 1 en el versículo 16, esta es la Nueva Traducción Viviente, es el apóstol Pablo, dice lo siguiente: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo. Otra versión dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. Vamos a orar, ponemos este tiempo en manos de nuestro Señor y le pedimos que nos ayude. Padre, una vez más te damos gracias por la bendición que es poder hacer iglesia juntos, poder estar acá en esta noche, Señor, esta hermosa noche que nos regalas, Dios. Qué mejor forma, Señor, de pasar nuestro tiempo un día como este que acá, Señor, en tu casa, adorando juntos, compartiendo juntos, creciendo en tu palabra, Señor. Oramos nuevamente, papá, para que tu voz llegue hasta lo más sensible de nuestro corazón, de nuestra mente, que podamos escucharte, Señor, y que una vez más nuestras fuerzas estén siendo renovadas, Dios, pero sobre todo que en un tema como el de hoy, Señor, donde podría haber tanta distracción, tantas formas, Señor, de querer arrebatarnos eso que tú quieres decirnos hoy, Señor, que podamos estar atentos a tu mensaje, Señor, y volver a recobrar o a recuperar el valor que tiene tu evangelio, Señor, como ese mensaje esperanzador en medio de tiempos tan difíciles y desalentadores como los que estamos viviendo hoy, Señor. Pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hago esta pregunta, sí, es como siempre me gusta lanzar alguna pregunta, pero más que todo como para reflexión personal y que nosotros estemos meditando al respecto. ¿Cuáles son esas cosas que te hacen sentir orgulloso o orgullosa? Y me refiero a orgullo, si podemos llamarle de alguna forma, en el sentido saludable de la palabra. Digamos cosas que de cierta forma nos provocan satisfacción, aquello por lo que presumimos y que cada vez que tenemos la oportunidad de conversar con otras personas sobre esto, sentimos así que se nos infla el pecho, ¿no? Y decimos, wow, qué bueno esto que logré, qué bueno esto que Dios me está permitiendo vivir. Por ejemplo, en estos días yo compartía la buena noticia de que Vale, mi hija mayor, está a punto de terminar su liceo, y eso son cosas que a mí me llenan de orgullo como padre, ¿no? Pero ¿cuáles son esas cosas para cada uno de ustedes? Para algunas personas eso que le provoca orgullo podría ser quizá la familia de la cual proviene, más si es una familia reconocida, una familia de renombre allí del lugar de donde esa persona es. Otras personas podrían sentirse orgullosas por el conocimiento que tienen, ¿sí? Gente que sabe muchísimo, con un intelecto muy desarrollado, han logrado cosas académicamente. Otros podrían presumir de sus talentos. Son tan buenos haciendo algo que quieren asegurarse de que todos se enteren y de que a nadie le quepa la menor duda de que en eso son los mejores, ¿sí? Para otros podrían ser sus éxitos. Invirtieron construyendo una casa, invirtieron para poder comprarse un auto, invirtieron para poder desarrollar una empresa, para poder tener unas vacaciones en familia. La pregunta, ¿es malo sentirnos orgullosos por estas cosas? Otra vez, orgullo saludable, si podemos llamarle de alguna forma.
Es malo sentirnos orgullosos y sentir satisfacción por aquello por lo que nos hemos esforzado, por lo que hemos trabajado durísimo, por lo que hemos invertido tiempo, recursos y esfuerzo. Por supuesto que no. Absolutamente no es malo, para nada. En Gálatas 6:4 Pablo escribe lo siguiente, él dice: cada uno debe juzgar su propia conducta, y si ha de sentirse orgulloso, que lo sea respecto de sí mismo. Otra versión lo propone así: cada cual examine su propia conducta, y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie, ¿sí? El problema no es sentir satisfacción o sentir orgullo por las cosas correctas. El problema es la motivación de mi corazón y hacia dónde me lleva eso, hacia dónde me lleva ese orgullo. ¿Me lleva a compararme con otras personas? ¿A estar siempre en competencia, viendo si soy mejor que aquel, que aquella, si tengo mejor auto, mejor casa, si sé más, esto y lo otro? ¿Me lleva a sentirme superior que otras personas, mis logros, mis éxitos? ¿Me lleva a obsesionarme con algo y a no querer parar nunca y seguir queriendo más y más y más? Esta es muy importante. Nos lleva a poner nuestra confianza y nuestra seguridad en estas cosas, ¿sí? Al punto de que nuestra vida depende de esto y pensamos que si esto nos llega a faltar no vamos a poder continuar. Todo lo que somos, todo lo que hacemos está enfocado en esto, al punto que podríamos llegar a pensar: es por esto que soy bueno delante de Dios, es por este esfuerzo que hice que puedo ganarme el favor de Dios. Sí, me esforcé, sí lo logré. Dios me mira como alguien bueno, sí, como una buena persona. O peor aún, como piensan muchos, gracias a esos éxitos y a esos logros, llegan a pensar: no necesito a Dios, puedo ir solo por la vida. Pablo conocía muy bien, él sabía muy bien sobre los peligros de esto, sobre los peligros de sentirse demasiado orgulloso por nuestros logros, hasta llegar, digamos, a ese punto en el que depositamos toda nuestra confianza en eso. Y créanme que si alguien en el Nuevo Testamento tenía motivos suficientes y razones suficientes para presumir y sentirse orgulloso, era Saulo de Tarso, que después sería el apóstol Pablo. Esto es lo que él escribe en Filipenses 3, en los versículos del 3 al 7. Él dice: no depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Ojo, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo, dice Pablo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Y en 2 versículos Pablo describe todo su currículum, ¿sí? Ojo lo que dice Pablo, dice: fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa, miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigían la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia, dice Pablo, obedecía la ley al pie de la letra. ¡Wow! ¿Te imaginas a alguien en nuestro tiempo con ese nivel de pedigrí, sí? Yo me imagino a Pablo en aquellos días lo que pensaba, y que muchos seguramente cuando llegan a este nivel piensan cuando ven a alguien que no está a su nivel: incircuncisos, pecadores, así, y mirándolo con desprecio, ¿no? Con complejo de superioridad, como lo fue Pablo en algún momento de su vida, ¿sí? Sin embargo, ahora, después de este encuentro de Pablo con Cristo, su mentalidad cambia por completo. Le cambia la vida, la forma de pensar, la forma de ver las cosas. Empieza a darle prioridad y valor a las cosas correctas. Y en el 7 él dice: antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Y dice en el 8: así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor
de conocer a Cristo Jesús. Pablo está diciendo, podía tener todo eso, sí, toda esa historia, toda esa tradición, todo ese conocimiento, todas esas obras, pero si yo no llegaba a conocer a Cristo, eso no me servía de absolutamente nada. Y dice, por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura, dice Pablo, lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Wow, estas palabras son tan desafiantes en nuestro tiempo. El problema no es sentir satisfacción, gratitud y en cierta medida sentirnos orgullosos por las cosas correctas. El problema es qué lugar le estoy dando a esas cosas en mi corazón y cómo está afectando eso mi relación con Cristo Jesús. Es un obstáculo para acercarme a Cristo, es un impedimento para conocer más a Jesús. Es la meta por la que duermo, respiro, trabajo, apartándome de una relación genuina con Jesús. Ese es el caso de algunas personas. Otras personas lamentablemente se sienten orgullosas y orgullosos por las cosas incorrectas, ¿sí? Se enorgullecen del pecado. Cosas que les hacen sentir orgullosos cuando deberían avergonzarles y llevarles a arrepentimiento. ¿Sabe que hay personas que presumen y alardean y se sienten orgullosos que en lugar de ser hombres y mujeres fieles a sus cónyuges, mantienen relaciones con 2 o 3 personas? Sienten orgullo por su promiscuidad. Otros presumen sus borracheras, se sienten orgullosos por la cantidad de alcohol o la cantidad de drogas que son capaces de consumir. Sienten orgullo por la forma en la que destruyen su cuerpo. Hay quienes sienten orgullo por las palabrotas que salen de su boca. Sienten orgullo literalmente cada vez que dicen basura, literalmente, que sale de allí. Ahora, esto es sumamente importante porque la idea no es decir, bueno, yo no estoy en el segundo, yo estoy en los primeros, yo me siento bien porque por mi título, por mi carrera, por mi familia. Esto es lo importante porque tanto uno como el otro, lo más lamentable es que muchas veces no tenemos problemas para presumir estas cosas con las demás personas. Y este es el punto, por eso está dentro del valor a las buenas noticias. Pero cuando se trata del Evangelio, cuando se trata de Cristo Jesús, cuando se trata de compartir la mejor noticia de todas, ahí sí guardamos silencio. Ahí ya no nos sentimos tan orgullosos, ¿sí? No tenemos problemas de que otras personas conozcan nuestra vida, ¿sí? Y hablamos en nuestras conversaciones y aquí y lo otro. Pero cuando se trata de Jesús, ahí sí ya, en ese momento empezamos a ser personas reservadas, ¿sí? Yo soy una persona reservada en cuanto a mi fe, dicen algunos. ¿Cómo es que algo tan hermoso, tan poderoso, tan maravilloso como el Evangelio de Cristo, ¿sí? Que salvó nuestras vidas de la muerte, que curó nuestra enfermedad del alma, que nos muestra el camino para regresar de nuevo a casa con el Padre, que nos cuenta la historia de cómo alguien por amor pagó con su vida nuestra deuda, ¿sí? Es la mejor historia de amor de todas. Para muchos, lejos de ser motivo de orgullo, es motivo de vergüenza. Que nadie se dé cuenta que yo soy cristiano, soy muy reservado. Pero Jesús no te salvó para que seas reservado. Jesús nos salvó para que le contemos a otros. Jesús no nos salvó para que seamos reservados. Jesús nos salvó para que le hablemos al mundo de Él. Jesús no nos rescató para que seamos reservados. Jesús nos rescató para que seamos sus testigos en la tierra. Si queremos ser reservados, asegurémonos entonces de cuidar nuestro testimonio delante de otros. Pero de Cristo Jesús estamos llamados a testificar de Él, a hablar de Él. Pero muchas veces más bien nos avergonzamos de Él. Presumimos y alardeamos de otro montón de cosas, pero cuando se trata de Jesús, ahí no.
Hemos perdido valor por el evangelio, ¿sí? Y ojo, si nosotros que somos el pueblo de Dios no le damos el valor al evangelio, el valor que tiene, demostrándolo con nuestra forma de vida, con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestro trato a los demás, con nuestras palabras, con nuestra forma de pensar, ¿cómo vamos a pretender que otros quieran oír sobre algo que nosotros mismos menospreciamos? No tiene sentido, ¿sí? No tiene sentido, ¿sí? Cuando nosotros no vivimos el evangelio, cuando nosotros no testificamos del evangelio con nuestro estilo de vida, le restamos valor. Y muchas veces, sin darnos cuenta, podríamos estar enseñándole al mundo un evangelio diferente, un evangelio adaptado a nuestra conveniencia, ¿sí? Y esto es trágico, esto es lamentable, ¿sí? Vean lo que dice Pablo en Gálatas 1:8. Él dice: pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición, ¿sí? Tenemos que estar muy atentos, ¿sí?, de cómo estamos predicando nosotros el evangelio, qué estamos enseñando acerca del evangelio, qué es lo que otras personas pueden ver de Jesús a través de nuestras vidas. ¿Qué es lo que les estamos diciendo a otros sobre ese Cristo en el que nosotros hemos puesto nuestra esperanza? Pero sobre todo tenemos que estar atentos, como mencioné hace 2 semanas, porque en este día, en este tiempo, evangelios diluidos y adulterados es lo más común encontrarlos, ¿sí? Evangelios diseñados para que nos gusten más, evangelios diseñados para que le gusten más a los demás, ¿sí? Necesitamos estar alertas. Voy a mostrar algunos ejemplos de estos evangelios tan cotidianos hoy en día y a los que debemos abrir nuestros ojos. Número 1, evangelio de la prosperidad, ¿sí? Este es el evangelio que está centrado en lo material. Este es el evangelio que dice que el único fin del ser humano en Cristo Jesús es alcanzar riquezas materiales. Pero eso es mentira, porque lo material no es lo único en lo que Dios podría prosperarnos, ni es lo primero en lo que Dios quiere prosperarnos. Hay cosas que a Dios le interesan más de nosotros que hacernos ricos, que hacernos millonarios, ¿sí? Yo no puedo decirle a la gente: si usted no es rico es porque no tiene fe, si usted no es rico es porque no da lo suficiente en la iglesia. Esos son evangelios diluidos, adulterados, que manipulan a las personas. Y son muchos los textos de la palabra que advierten sobre el peligro de poner nuestra confianza en las riquezas. Tenemos que estar muy atentos a esto. Pero después está muy de moda también ese evangelio, digamos, diablocéntrico. Es esta versión del evangelio en la que, en lugar de ser Cristo el centro del evangelio, Satanás se convierte en el centro, ¿sí? Todo es culpa del diablo. Nosotros no, ¿sí? Pobrecitos nosotros. Nosotros nunca elegimos hacer nada malo. Nosotros somos las víctimas, ¿sí? Ay, pobrecito yo, es que el diablo me puso una tentación y no me pude resistir, ¿sí? Eso es mentira también. Si es cierto que tenemos un enemigo que nos engaña, que nos tienta, que nos odia y que vivimos en una guerra espiritual que no debemos ignorar. Pero me encanta lo que propone Philip Yancey en uno de sus libros. Él dice: Satanás no conquista a nadie sin su cooperación. A nosotros Dios nos dio capacidad para decidir. Por el Espíritu Santo tenemos dominio propio y a la larga las decisiones las tomamos nosotros. Dejemos de estarle echando las culpas al diablo por todas las malas decisiones que nosotros muchas veces elegimos tomar. No le demos al diablo un protagonismo que no le corresponde. Pero también está de moda el evangelio como cuento de hadas, ¿no? Este es un evangelio donde todo es casi perfecto. Es como un viaje mágico a Disney World, ¿sí? Nunca vas a tener problemas. Ven a Cristo y tus problemas se acaban. Y si tienes problemas es porque estás en pecado o porque te falta fe. Y uno se queda así como: ¿y las palabras de Jesús? En este mundo enfrentarán aflicciones.
Las palabras de Santiago, de Pedro: considérense dichosos cuando tengan que enfrentar pruebas. ¿Qué hacemos con eso? ¿Sí? Este es un evangelio que te dice: todo está bien, todo va a estar bien, ¿sí? Dios, en lugar de ser un padre, de ser el creador del universo, que tiene autoridad para hacer su voluntad, es más como un genio de la lámpara mágica que está disponible para cumplir nuestros deseos, ¿sí? Tenemos que prestar atención a esto, porque sí, el evangelio nos habla también de una prosperidad integral, de la bendición de Dios sobre nuestras vidas cuando somos obedientes, pero no podemos dejar por fuera otras partes importantes del evangelio que nos advierten de las tormentas, de los desiertos, de los problemas, de las crisis. El evangelio es completo y se predica todo. Pero también está de moda un evangelio light, ¿sí? Este es un evangelio que es como más de mí, menos de Dios. Es como para una generación light, donde todo tiene que ser light para poder consumirlo y no sentir tanta culpa. Bebidas light, cervezas light, cigarrillos light, comidas light. La iglesia tenía que fabricarse un evangelio light también, para que la sociedad no se sienta tan ofendida, ¿sí? Para que la sociedad no se sienta tan amenazada por las afirmaciones tan rudas que hizo nuestro maestro hace 2000 años, tan confrontantes y tan contracultura, ¿sí? Vamos a fabricarnos un evangelio que no sea tan amenazante para la sociedad. Nos olvidamos de las palabras de Juan el Bautista en Juan 3:30, cuando dice que a él le toca crecer y a mí me toca menguar, ¿sí? Se trata de él, se trata de Jesús, ¿sí? Es un evangelio que le dice a la gente prácticamente: no te preocupes, sigue con tu estilo de vida, Dios te ama, todo va a estar bien. No hay arrepentimiento, no hay santidad, no hay morir a uno mismo y tomar su cruz. Eso es gracia barata. Eso es abaratar la gracia del Señor. Porque el que a nosotros no nos haya costado, que sea un regalo la salvación, no significa que no se haya pagado un alto precio por nuestro rescate. La sangre de Jesús pagó por nuestro rescate y nosotros no nos pertenecemos. Si Cristo es nuestro Señor, no nos pertenecemos y debemos vivir vidas que le honren a Él en todo lo que hacemos. Pero en el otro extremo está un evangelio legalista, ¿sí? Es el extremo opuesto del anterior. Este lo que enseña es que podemos impresionar o ganarnos el favor de Dios a partir de lo bueno y lo piadosos que somos. Puras reglas, puras tradiciones, a veces cosas que ni están en la palabra, malas interpretaciones, textos descontextualizados, opiniones personales. Es el evangelio del no use, no coma, no beba, no toque, no vaya, no diga. Prácticamente le dicen a uno: no viva, quédese encerrado en su casa, no haga nada, vuélvase un amargado. Centrado mucho en los esfuerzos humanos, ¿sí? ¿Cuál es entonces el verdadero evangelio? El evangelio en el que nosotros creemos. El evangelio que está en la palabra de Dios, ese que transformó nuestras vidas y ese que nuestra sociedad necesita con urgencia. Para responder a esta pregunta, vamos a ir a la carta a los Romanos capítulo 1, los primeros 17 versículos. Esta carta es considerada por muchos teólogos como la obra maestra de Pablo, ¿sí? Es como la constitución del creyente, dicen algunos. No solo declara nuestras creencias esenciales como cristianos, sino que por mucho establece cuál es nuestra agenda como discípulos, hacia dónde debemos ir, ¿no? Y es aquí en esta carta, en toda la Biblia obviamente, pero acá en esta carta Pablo enfatizó mucho en dejarnos bien claro cuáles son esos fundamentos, cuál es la esencia del evangelio en el que nosotros creemos. Así que para hablar de este tema, para responder a esto en los minutos que me quedan, yo no quisiera desaprovechar la oportunidad que tengo y hacerlo dentro del marco de la conmemoración de los 504 años de la Reforma Protestante, que se celebra mañana 31 de octubre, ¿sí? Ese es un evento que no es menor para nosotros, no podemos pasarlo desapercibido. Resulta que hace 500 años allá en la iglesia en Roma, ¿sí? Aquella a la que Pablo le había escrito 1500 años atrás, había tomado un camino muy distinto.
Se habían desviado por completo de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana y estaban enseñando un evangelio distinto al evangelio de Cristo. La iglesia en Roma había desarrollado un sistema mediante el cual las personas recibían perdón por sus pecados mediante la compra de indulgencias. Ellos pagaban para recibir perdón por sus pecados. Básicamente esta idea de aquel momento lo que proponía es que algunos santos en el cielo tenían tesoros. Esos tesoros estaban llenos de méritos por la forma en que habían vivido acá en la tierra. Y esos méritos que estos santos tenían estaban disponibles para pecadores acá en la tierra. Pero para un pecador poder acceder a esos méritos debía hacerlo a través de la iglesia mediante la compra de indulgencias. Y la gente pensaba, si yo pago se me perdonan mis pecados. Entonces este hombre, conocido por la mayoría de nosotros, Martín Lutero, un monje alemán, doctor en teología, profesor en la Universidad de Wittenberg, que no estaba para nada de acuerdo con este evangelio centrado en el hombre y en sus fuerzas para recibir el perdón de Dios, probablemente a la luz de la carta a los romanos dice, ¿qué está pasando? Esto no fue lo que nos enseñó Jesús. Esto no fue de lo que escribieron los apóstoles. Y a partir de allí es que inicia la reforma de la iglesia hacia una iglesia más centrada en Cristo y su evangelio, ¿sí? De esta reforma surgen 5 frases en latín que se conocen como las 5 solas y que resumen esas creencias teológicas fundamentales de la iglesia y que son pilares del evangelio y son la esencia del evangelio que nosotros predicamos. Cuando nosotros las entendemos, cuando nosotros nos apropiamos de ellas y vivimos a partir de ellas y le predicamos a otros sobre ellas, le estamos regresando al evangelio el verdadero valor que tiene, ¿sí? Y el impacto que este mensaje tiene en nuestras vidas y en nuestra sociedad. Y debemos predicarlo tal cual la palabra lo enseña, ¿sí? No podemos ponerle cositas para que sepa mejor o para que nos ayude a nosotros de cierta manera. Tenemos que predicarlo tal cual está. ¿Cuáles son esos 5 pilares? Vamos a ver brevemente cada una de ellas y su sustento bíblico a la luz de Romanos capítulo 1. Pilar número 1, la Biblia solamente o sola escritura, ¿sí? Romanos 1 en los versículos del 1 al 2 dice lo siguiente: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había sido prometido. ¿En dónde? En las sagradas escrituras. Un evangelio que proviene de Dios y que Dios ya había prometido en las sagradas escrituras por medio de los profetas, ¿sí? Mire, yo sé que el horóscopo a veces puede resultar llamativo y dice cosas que uno dice, ah, mira qué interesante, cómo me gustaría que lo que dice el horóscopo se cumpla en mí. Muy creativo el libro de Mormón, muy interesante el Corán también. Pero la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica y es la única fuente de revelación divina escrita. Es a través de la palabra de Dios que Dios se da a conocer. Es en la Biblia que encontramos el evangelio de Dios y nosotros no podemos perder de vista esto. ¿Cómo nos acercamos nosotros a la palabra de Dios? ¿Cuál es la autoridad que la palabra de Dios tiene sobre nuestras vidas? ¿Buscamos el consejo de Dios allí? ¿Nos sometemos a lo que Dios dice allí que es mejor para cada uno de nosotros? ¿O decimos, sí, yo creo en Dios, pero ese libro no, hay otros más interesantes, hay otros más bonitos, hay otros que me llaman más la atención, ¿sí? Recuerdo que hace algunos años, y justo ahora le estaba contando a Adrián, hace muchos años, 10, 11 años por ahí, iba mucho al gimnasio, iba todas las mañanas a entrenar y estaba entrenando duro, ¿sí? Evidentemente estaba en un mejor momento físico, yo sé que ahora ya no se nota tanto, pero un amigo se quiso sumar conmigo y él me dijo, Coco, yo quiero ir a entrenar con vos. Íbamos en las madrugadas a las 5 de la mañana, ¿sí? Yo lo pasaba a buscar a su casa, íbamos al gimnasio. Pero yo le dije el primer día, no puedes entrenar conmigo porque no tienes la condición. Ya yo tenía varios años de estar yendo a entrenar, ¿sí? Pero él era bastante insistente y dijo, no, yo tengo fuerza.
Yo estoy joven, era muy delgado y por más que le advertí, él quiso entrenar conmigo. Le digo, bueno, está bien, si usted dice que puede, vamos para adelante, ¿sí? Quedó desmayado, pálido, verde, con ganas de vomitar. Toma aire así, respira profundo y viene el instructor y le dice, vea, usted me tuvo que haber preguntado a mí. Pero lo que el instructor le dice es, tienes que nutrirte, tienes que comer mejor. Lo mandó a comer bananas, recuerdo. Le dice, tiene que desayúnese una mano de bananas para que pueda venir a entrenar. Estás muy por debajo de tu peso ideal y no tienes la fuerza suficiente para entrenar de esta manera, ¿sí? Eso siempre me quedó, ese momento quedó grabado en mi mente, porque aunque nosotros nos alimentamos de muchas cosas y vemos muchas cosas y oímos muchas cosas y leemos muchas cosas, a veces estamos como desnutridos espiritualmente, ¿sí? Hay desgano espiritual, ¿sí? Hay debilidad espiritual, sin fuerzas, aperezados totalmente, ¿sí? Sin la fuerza que solo la palabra de Dios nos provee para enfrentar la vida y para enfrentar los problemas de la vida. Nosotros no podemos ver la Biblia como un librito ahí que donde eventualmente puedo ir a que me diga algo lindo, un consejito. No, no, es la palabra de Dios, es la autoridad. Ahí conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas y tenemos que ir a ella constantemente, ¿sí? Jesús lo dijo cuando estaba enfrentando tentación. Mateo 4:4 dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos nutrirnos de la palabra de Dios para enfrentar la vida bien y vivir conforme a la voluntad de Dios. Eso es central en el evangelio que predicamos y es algo de lo que rescataron aquellos reformadores hace más de 500 años. Pilar número 2, este es en Cristo solamente o solo Cristo. Dice Romanos 1 del 3 al 4, este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Y dice, Él es Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Nuevamente ahí en el 3, este evangelio, ¿de quién habla? De su Hijo, de Jesucristo nuestro Señor. Él es el personaje central, es el evangelio de Jesús. La salvación se encuentra solo en Cristo. Jesús es el único camino, ¿sí? Hoy en día es muy común escuchar personas diciendo, no importa el camino, al final todos llevan a Dios. Da igual si es Jesús, si es Mahoma, si es Buda, si es Krishna, si es José Smith. Lo importante es encontrar mi paz espiritual, ¿sí? Pero a la luz de la Biblia eso no es cierto. Solo hay un camino y se llama Jesús, quien pagó con su sangre por nuestra libertad. Y Jesús lo dijo, Juan 14:6, Él dijo, lo leyó Iri al inicio, yo soy el camino, dice Jesús. Yo soy la verdad, dice Jesús, yo soy la vida. No hay forma de llegar al Padre si no es a través de Cristo Jesús. No hay forma de ser salvo si no es por Cristo Jesús. Y el evangelio habla de Cristo Jesús, ¿sí? Pilar número 3, por la gracia solamente o sola gracia. Ya vimos que el evangelio lo encontramos en las escrituras, ya vimos que el evangelio habla de Cristo, Él es el personaje central, y ahora vemos que este evangelio es un evangelio de gracia, sí, es la gracia de Dios dándonos una solución a nuestro problema más grande a través de su Hijo Jesucristo. Salvación es algo que solo Dios puede darnos. No por lo que nosotros somos, más bien a pesar de nosotros. Y es lo que dice Efesios 2 en el versículo 8, dice, porque por gracia ustedes han sido salvos. Ojo, esto tiene que quedarnos a nosotros grabado en nuestra mente y en el corazón. Por gracia. Nosotros no somos salvos por méritos. Nosotros no somos salvos por mi conocimiento teológico. Nosotros no somos salvos por nuestros recursos o por nuestros esfuerzos. Nosotros no somos salvos porque lo heredé de mis abuelos o de mis padres. Salvación es un regalo que recibimos de forma gratuita basado en los méritos de Cristo Jesús. ¿Por qué razón querríamos seguir
poniendo sobre nuestros hombros y sobre los hombros de otras personas esfuerzos innecesarios por algo que Cristo Jesús ya hizo por cada uno de nosotros en la cruz. Pero hay un cuarto pilar que es importantísimo. No solamente la salvación es un regalo inmerecido, sino que es por la fe solamente. Y es lo que se conoce como solo fe. Dice Romanos 1:17. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. Y ojo ahí, ¿cómo es la justicia que proviene de Dios? Por fe, de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Y Efesios 2:8 en la parte B dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No es por mis obras nuevamente. No es por lo bueno que yo creo que puedo ser. No es por tradición, no es por ritual. Es por fe en Cristo Jesús. Y Él es suficiente, ¿sí? Se trata de poner nuestra confianza en Él, de depositar nuestra confianza en Él, ¿sí? Ahora, en este me voy a extender un poco más porque aquí hay algo muy importante, ¿sí? Y esto es necesario que nosotros le prestemos atención. Reconocer que existe Dios no es lo mismo que tener fe en Jesucristo. Cantidad de científicos, famosos, deportistas afirman la existencia de un Dios porque simplemente es inevitable para ellos reconocer la mano de Dios en la creación. Pero sus vidas no parecen ser las de alguien que ha depositado su confianza en Jesús, de alguien que reconoce a Jesús como Señor. Vean qué fuerte como lo plantea Santiago 2 en los versículos 19 al 20. Dice, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho, aún los demonios creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta que la fe sin buenas acciones es inútil? Wow, los demonios creen también que hay un Dios. Y si bien no es por obras que nosotros somos salvos, obras son el reflejo de alguien que ha sido salvo y que ha puesto su fe genuinamente en Cristo Jesús. Tiene que haber transformación, tiene que haber cambio de ideas, de pensamientos, de cosmovisión, de la forma en la que vivo, ¿sí? Yo no puedo decir Cristo es mi Señor y seguir en el mismo relajo de cuando no conocía a Cristo Jesús. Cristo Jesús viene a nuestras vidas a poner orden. Decir, sí, Dios existe no es lo mismo que decir Jesús es mi Señor. Son conceptos totalmente diferentes. Y hay una distancia enorme entre lo uno y lo otro. Y pilar número 5. Le pido a Díaz si me ayuda con la guitarra para ir cerrando. Este lo que dice es para la gloria de Dios. Solo a Dios la gloria. Este ha sido uno de los que reflexionando en todo esto de la reforma y las 5 solas y estos 5 pilares del evangelio, que más Dios me ha estado desafiando a mi vida en este tiempo, en la forma en la que estamos haciendo iglesia en estos días, ¿sí? Me llama la atención la cantidad de veces que en este capítulo 1 de Romanos, solo en estos primeros 17 versículos, la cantidad de veces que Pablo menciona a Dios. Definitivamente Pablo quería asegurarse. El objetivo de Pablo era: necesito que cuando lean esta carta, la gloria se la quede Dios. Y allí está en una lista de versículos: llamado a ser apóstol para anunciar el evangelio de Dios. No de Pablo, es un evangelio que proviene de Dios. Designado con poder, hijo de Dios, refiriéndose a Jesús. A los amados de Dios, que Dios nuestro Padre reconoce a Dios como la autoridad, como su Padre. Doy gracias a mi Dios. Él le da gracias a Dios en todo. Vean 9, Dios a quien sirvo de corazón predicando el evangelio. Él sirve a Dios, Él no sirve a un concilio, Él no sirve a un grupo de hombres, Él es siervo de Dios. Dice el 10, pido en mis oraciones que si es la voluntad de Dios, somete su voluntad totalmente a lo que Dios quiere en su vida. 16, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios. Y en el 17 dice, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. ¿Sabe algo?
ni la iglesia, ni la sociedad necesita más estrellas y famosos. De eso ya Hollywood se encargó de producir por toneladas. Yo no estoy en contra de que Dios levante a alguien en estos tiempos para predicar su evangelio a las naciones. Y hay muchos hombres y mujeres de Dios que por su valor a la hora de predicar el evangelio, Dios los levanta y los lleva a un nivel en donde se vuelven en figuras públicas. Pero esa no era su motivación. Eso es solo la consecuencia de una vida de obediencia al Señor. Eso es solo la consecuencia de una vida apasionada por el evangelio de Jesús. Y eso es lo que la iglesia y nuestra sociedad necesita con urgencia. Hombres, mujeres valientes, esforzados, que amen a Dios, que estén dispuestos a predicar de Jesús con pasión, buscando siempre darle la gloria a Él. ¿A quién le damos la gloria a nosotros cuando podemos tener un logro en nuestra vida? ¿A quién le damos la gloria a nosotros cuando podemos culminar algo con éxito? La palabra nos recuerda que en los pequeños detalles, en las pequeñas acciones, en todo lo que hacemos debemos dar la gloria al Padre para testificar de Jesús. Primera de Corintios 10:31 dice: ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa. Podemos trazar una línea en blanco y completar: ya sea que coma, ya sea que beba, ya sea que esté con mi esposa, ya sea que vaya al trabajo, ya sea que vaya a la facultad, ya sea que me compre un auto, ya sea que construya mi casa, ya sea que levante mi empresa, ya sea que Dios me lleve lejos en mi ministerio, ya sea todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Él es quien se lleva la gloria por lo que nosotros hacemos. Al final para eso fuimos creados, para glorificar a nuestro Señor y adorarle acá y dar testimonio de Él a los demás. Entonces quiero que te quedes con esta imagen para cerrar. Sé que quizá ya en algún momento la has escuchado, pero no deja de ser desafiante para nosotros en este tiempo. ¿Cómo sería si alguno de nosotros descubriera una cura efectiva y completamente gratuita para alguna enfermedad terminal de la cual muchas personas en la tierra están enfermando y están muriendo a causa de esta enfermedad? ¿Cómo sería si nosotros tuviéramos el conocimiento y los recursos y pudiéramos llevar adelante esta cura, este medicamento? ¿Cuánto tiempo, energía, recursos dedicaríamos para poner esa cura a disposición de otras personas? Porque cuando se trata del evangelio nos cuesta tanto. Porque somos tan, no sé cómo sería la palabra, iba a decir una palabra que dicen en mi país, porque somos tan ariscos, ¿sí? Porque somos tan resistentes a predicar de Jesús, a contarle a otros de Jesús, en nuestro trabajo, en nuestras familias, aún en nuestras redes sociales, ¿sí? Antes era: dime con quién andas y te diré quién eres. Hoy perfectamente podría decir: muéstrame tus redes sociales y te diré quién eres. Hay personas que nunca te darías cuenta por su red social que son seguidores de Cristo. Ahora, ese medicamento, si lo tenemos, difícilmente llegaría a quienes no han sido diagnosticados con esa enfermedad. Tienes que haber sido diagnosticado, saber que tienes una enfermedad para poder acceder a ese medicamento. Con el evangelio es igual. ¿Sabe algo? El evangelio es buena noticia solo cuando alguien entendió la mala noticia. El evangelio es buena noticia solo cuando yo entiendo que sin Cristo Jesús estoy perdido, que lo necesito, que Él es el único que puede otorgarme perdón por mis pecados, que puede regalarme eternidad en la presencia de nuestro Padre. Allí es cuando el evangelio se vuelve esperanza para nosotros. Así como el medicamento se convierte en un alivio para quien reconoce su enfermedad, el evangelio se convierte en la mejor noticia de todas para quienes hemos reconocido que estamos enfermos del alma, que estamos enfermos de pecado
y que si no es por Cristo vamos a terminar destruidos, ¿sí? El problema es que somos demasiado orgullosos y este es el orgullo ya no tan saludable, ¿sí? Este es el orgullo que me lleva a no reconocer mis faltas delante de Dios, a no reconocer que me he equivocado, a no reconocer que me he fallado, a que le he fallado, a no reconocer que le necesito. Pero cuando un día Dios abre mis ojos y me ayuda a entender quiénes somos sin Jesús, quién soy sin Jesús y quién soy por Jesús, ahí es que el evangelio se convierte en la mejor noticia de todas y comprendemos la urgencia con la que debe ser compartida. Estaremos a las puertas de una nueva reforma en la iglesia. Es difícil saberlo, quizá no en cuanto a la doctrina como fue hace más de 500 años, pero creo que todo lo que hemos estado viviendo en este tiempo es Dios sacudiéndonos un poco y decirnos: necesito que salgan, ¿sí? Necesito que se levanten del banquillo cómodo, necesito que le cuenten a otros la buena noticia. Por eso te puse en la tierra. El mundo está en decadencia, el mundo está en oscuridad, el mundo está enfermo, el mundo me necesita y tú tienes la cura. Te he dado la cura. Conoces a mi Hijo Jesucristo, te salvó la vida. Ve y cuéntale eso a los demás. Es nuestra oración como iglesia que Dios levante hombres y mujeres que, al igual que Pablo hace 1000 y tantos años escribió: no me avergüenzo de su evangelio, no me avergüenzo de su evangelio, porque sabemos que ese evangelio es poder de Dios para la salvación de aquellos que hemos decidido poner nuestra esperanza en Cristo Jesús. Te invito a que nos pongamos de pie y cerremos este tiempo con una oración. Padre, hoy queremos pedirte como iglesia, Señor, que una vez más nos des el valor, Señor, para que, al igual que aquel hombre mayor, veterano, encorvado, con sus dedos destruidos, Señor, y sus huesos lastimados por las muchas veces en las que fue apedreado, Señor, dijo: no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio. Él tenía muchas cosas por las cuales sentirse orgulloso, Señor, pero él entendió que realmente lo único que la sociedad necesitaba y que necesita hoy, Señor, es a vos, Cristo Jesús, Señor. Nosotros sabemos, Dios, y damos gracias por las muchas cosas que tú has puesto en nuestra mano, Dios. Trabajo, salud, familia. Algunos les has prosperado abundantemente, Señor. Nos has bendecido, Señor, de muchas formas, papá. Pero si eso, Dios, está por encima, Señor, del valor de ese evangelio que transforma vidas, Dios, y en lugar de acercarnos a vos nos aparta de vos, no sirve de nada, Señor. Que todo lo que somos, que todo lo que hacemos sea para tu gloria, Padre, y para que otros te conozcan también, Señor. Danos fuerza, ánimo, valor para predicar ese mensaje esperanzador en este tiempo, Señor, de desánimo, de tristeza, de duelo, de sufrimiento, Señor. La mejor noticia jamás contada, Señor, las buenas nuevas del evangelio que nos cuentan la historia de Cristo Jesús, dejando su lugar de privilegio a tu lado, Señor, para venir a la tierra como uno de nosotros, subirse una cruz, para que aquellos que decidimos poner nuestra fe en Él, Señor, podamos ser salvos, Dios. ¿Cuántas personas hoy necesitan escuchar esa noticia, papá? Que a pesar del problema, que a pesar de la tormenta, que a pesar de la escasez,
Hay alguien que les ama, hay alguien que dio su vida por ellos, hay alguien que quiere restaurar su hogar, hay alguien que quiere sanar su vida, hay alguien que quiere transformarle, hay alguien que quiere liberarle de sus adicciones, hay alguien que quiere darle un nuevo propósito, hay alguien que quiere darle nuevos sueños, hay alguien que quiere llevarlo a lugares que nunca se imaginó. Ayúdanos, Padre, a ser testigos, Dios, porque esa fue la razón por la cual nos diste a tu Espíritu Santo y por la cual ese poder mora en nosotros. Dijiste, y recibirán poder y serán mis testigos. Levanta hombres y mujeres, Dios, en este tiempo, valientes, esforzados, Señor, como tantos y tantas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y aún en estos 2000 años, Señor, que han transcurrido hasta el día de hoy. Hombres valientes, Dios, que no dudan ni un segundo, Señor, en ir al frente, Padre, y proclamar las buenas nuevas del Evangelio que transforman vidas, como dices aquí mismo en Romanos, Dios. Qué hermosos son los pies del mensajero que trae buenas nuevas, Señor. Ayúdanos, Dios, a salir de este lugar con la convicción, papá, de predicar más tu evangelio, Señor, de valorar más ese regalo, ese tesoro, esa verdad que tenemos en nuestras manos, Señor, como una cura efectiva, Señor, para aquellos que hoy están enfermos del alma, Padre. Gracias por esta reunión. Bendice a cada persona, a cada familia que está hoy acá, los que no están, los que están en el live, Señor, y los que vendrán. Les bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús, y que tu favor y gracia siga siendo derramado sobre sus vidas, Padre. Pedimos estas cosas, Señor, y cerramos este tiempo en el poderoso nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén.